La Coordinación de Humanidades de la UNAM presenta 19 de noviembre, Día Mundial de la Filosofía. Hoy, día 19 de noviembre, es un día muy importante para la filosofía, es el Día Internacional de la Filosofía. Y lo que celebramos, entre otras cosas, es su significado mismo, originario en la Grecia antigua. Y lo que quiere decir es amor a la sabiduría. Y bueno, de lo que queremos partir nosotras, vamos a hacer esta cápsula, Ana Rosa Pérez Ranzanz y yo misma, soy Atocha Liceda, es que vamos a celebrar el amor a la sabiduría, considerando en primer lugar que hay muchísimas formas de amar. Y nosotros queremos hablar sobre una de ellas. Y esta es sobre una idea, una visión de la filosofía, un tanto olvidada, pero muy vigente. Y es la idea pragmatista de la filosofía. El pragmatismo se origina en el siglo XIX y dos de sus representantes, que son de quienes vamos a hablar, son John Dewey y Charles Peirce. Entonces empezamos con Ana Rosa Pérez Ranzanz. Por favor, Ana, bienvenida a la cápsula. Adelante. Me da mucho gusto compartir esta mesa con Atocha. Las dos hemos tratado de impulsar la concepción pragmatista en distintos sentidos y cada una desde sus especialidades. Y ahora yo me voy a dedicar a hablar brevemente, muy brevemente, de cómo entendían la actividad filosófica los pragmatistas clásicos, especialmente John Dewey. Voy a leer para no perderme y poder terminar a tiempo porque tenemos muy pocos minutos. La idea de recuperar la noción de filosofía que forjaron los pragmatistas clásicos, en particular Peirce y John Dewey, nos surgió a Atocha y a mí en el contexto de una discusión reciente que tuvo lugar en el Instituto de Investigaciones Filosóficas sobre qué se entiende por filosofía analítica. A mi juicio, habría dos grandes formas de entender esta tradición filosófica. Una forma amplia, donde aquello que unifica a la llamada filosofía analítica reside en la exigencia de claridad, elucidación conceptual, con el fin de realizar análisis críticos sustentados en una argumentación sólida y consistente, cuyo objeto de estudio no se reduce de ninguna manera a problemas de la naturaleza del lenguaje. En este sentido de filosofía analítica, en sentido amplio, en mi opinión, simplemente se refiere a la forma profesional de hacer filosofía, es decir, filosofía sin adjetivos, al margen del tema que se aborde. Entonces, es una forma de hacer filosofía que yo entiendo que es la forma profesional de hacer filosofía. Por otra parte, la filosofía analítica en sentido estrecho me servirá para destacar, por contraste, los principales rasgos de la filosofía entendida a la manera pragmatista. En este sentido, lejos de ser una caricatura lo que voy a decir, o una exageración, lo tomo de un texto de Scott Soames, de 2003, ya del siglo XXI, que se llama, titulado The Dawn of Analysis, el amanecer del análisis, donde Soames afirma textualmente que, cito, la filosofía analítica tiene un compromiso implícito con ideales de claridad, rigor y argumentación. Y apunta, sigo la cita, a la verdad y al conocimiento, y no al mejoramiento moral o espiritual. El objetivo en filosofía analítica es descubrir qué es cierto y no proporcionar una receta útil para saber cómo vivir. Termina la cita de Scott Soames. Este desapego total de la filosofía analítica con respecto a los problemas morales, sociales, políticos y ahora agregaríamos ambientales que nos aquejan es justamente
lo que le ha granjeado un gran rechazo por parte del resto de la comunidad filosófica a la filosofía analítica entendida en ese sentido estrecho. Y es en este aspecto de la relación de la filosofía con la vida humana y con la naturaleza en general, donde más destaca la vigencia de la concepción pragmatista de la filosofía, en particular en la formulación de John Dewey, que es la que expondré enseguida. Debo comenzar diciendo que históricamente la discusión más fuerte se ha dado entre quienes conciben la filosofía como una actividad intelectual muy cercana a la ciencia, en la medida que constituye una forma de conocimiento, y aquellos que afirman que la filosofía supone, ante todo, un pensamiento creativo del mismo orden que la poesía o la literatura. Frente a estas concepciones tan divergentes que llegan a suponer que el carácter epistémico y el carácter poético de poiesis no pueden reconciliarse en la filosofía, por fortuna surgió una tercera vía, aquella trazada por los pragmatistas clásicos de fines del siglo XIX, especialmente por John Dewey y también William James. A Peirce aquí lo siento un poco más alejado, pero bueno, ya nos dirá Atocha. Esta vía, entonces, que comienza por afirmar, ante todo, la utilidad de la filosofía para el mejoramiento de la vida humana. En esta orientación pragmatista, que es la que suscribimos Atocha y yo, se parte de la conexión vital que debe mantener la filosofía con la cultura de su época y se subraya la misión que tiene el filósofo para el mejoramiento de la vida humana. Exactamente lo opuesto de lo que dice Scott Soames. En esta orientación se parte de la conexión vital que debe mantener la filosofía con la cultura de su época, ¿sí? Y entonces se subraya esta misión, insisto, que tiene el filósofo de ocuparse y preocuparse por los problemas y dilemas de su momento histórico. Así, esta forma de entender la filosofía permite integrar el filosofar analítico, crítico y argumentativo ligado a la búsqueda del conocimiento con el filosofar creativo y prospectivo que genera ideas sobre lo que es posible y deseable. Pero sin olvidar que toda esta actividad, a la vez crítica y creativa, debe responder, como afirmaba Dewey, al compromiso que tiene la filosofía con los asuntos prácticos, esto es, con los conflictos sociales, morales y políticos, cuya solución de fondo, y esto es muy importante, cuya solución de fondo exige prestar la debida atención a las cuestiones educativas, tanto de las cuales depende en última instancia el desarrollo humano, tanto individual como colectivo. Y aquí es, digamos, imposible no mencionar a nuestro maestro Fernando Salmerón, a quien siempre lo guió la convicción, que orientó todo su trabajo filosófico, que el fondo de todos los problemas está en la educación. Hubo una rama de la filosofía de la educación, que ha sido totalmente descuidada desde que el doctor Fernando Salmerón falleció. Bajo esta orientación, la filosofía requiere entonces de herramientas conceptuales que le permitan integrar los diversos ámbitos de la vida humana, tanto los que se abocan a la generación de conocimiento, como aquellos que transcurren en una vinculación directa con la acción. En consecuencia, los pragmatistas propusieron una forma de indagación filosófica que debía comenzar por derribar las nocivas dicotomías erigidas por la filosofía tradicional, permitiéndonos recuperar la continuidad entre las diversas regiones de la experiencia humana. Se trataba entonces de comprender y restaurar los vínculos entre culturas distintas y distantes,
entre las ciencias y las artes, entre la razón y la emoción, y todo ello a partir de una reconciliación fundamental, la reconciliación entre cultura y naturaleza, concibiendo siempre al ser humano en continuidad con el resto de lo existente, sin por ello, claro está, ignorar lo distintivo y peculiar de sus patrones de comportamiento. De aquí que la filosofía, a pesar de surgir inevitablemente en el seno de una cultura particular, deba asumir la difícil tarea de trascenderla y vislumbrar su horizonte de posibilidades. Como afirma Richard Bernstein en su magistral análisis del pensamiento de Dewey, cito, la filosofía es esencialmente una actividad crítica, ya que a medida que cambia el complejo de tradiciones, valores, logros y aspiraciones que constituyen una cultura, la filosofía también debe evolucionar. La filosofía, continúa la cita de Bernstein, la filosofía está continuamente enfrentada al reto de comprender culturas y civilizaciones en constante evolución y de articular y proyectar nuevos ideales. El afán de reconstrucción que atraviesa las investigaciones de Dewey predomina en su concepción del papel de la filosofía en la civilización. Fin de la cita. Frente a semejante tarea asignada a la filosofía, los pragmatistas encontraron en la experiencia entendida como acción e interacción con el entorno, la noción clave para llevar adelante su programa crítico y transformador. Para terminar, solo quisiera señalar que cuando el Centro de Estudios Filosóficos, fundado en 1940, se convierte en el Instituto de Investigaciones Filosóficas en 1967, dos de sus principales impulsores, Fernando Salmerón y Luis Villoro, sostuvieron una concepción de la filosofía que resulta mucho más afín a la propuesta por los pragmatistas clásicos que a la propuesta por la tradición analítica. Entonces, aquí, en la idea de acción, en la idea de experiencia como acción y como la noción central para integrar las distintas esferas de la vida humana, aquí le dejo la palabra a Atocha, que va a hablar de creencias en relación con la acción. Muchas gracias. Muy bien, Ana Rosa, me pareció interesantísimo. Ahora yo voy a extenderme sobre la parte de Charles Peirce, pero sí quisiera, me dejaron tus elucidaciones sobre el pragmatismo muy interesada, sobre todo en ver esta vigencia y esta importancia para México. A mí me gustaría que al final retomaras tú para que viéramos eso. Bueno, yo les presento a este personaje, a este filósofo que fundó el pragmatismo. Él prefería llamarle pragmaticismo, por razones en las que no voy a entrar. Este es un caballero que nace a mediados del siglo XIX, y algo que a mí me ha interesado muchísimo de este autor es esta cuestión pragmatista, todo centrado en la acción. Pero esto se ve en que mientras en otras visiones de la filosofía estamos tratando de elucidar los conceptos, el conocimiento, la creencia, aquí vamos a los verbos. Lo que queremos es saber qué es creer, qué es saber y qué es conocer. Por cierto, ese es un título de nuestro fundador Luis Villoro. Es un título de un libro de él. También mencionó Ana Rosa que lo que ellos quieren, los pragmatistas, es hacer una reflexión sobre la indagación. Y muy en particular, Peirce quería hacer o nos propone una lógica de la indagación. Y esto es tremendamente interesante. Yo he trabajado en eso un tiempo, pero el día de hoy, de lo que quiero hablar es de la parte de lógica con epistemología. No nos olvidemos que en esta época del siglo XIX
no teníamos las especialidades en ningún área y menos en la filosofía tan marcadas. Entonces, lógica y teoría del conocimiento estaban realmente entrelazadas. Y para Peirce hay fundamentalmente dos estados mentales, el de duda y el de creencia. Ahora, en oposición a Descartes, insiste muchísimo Peirce, criticando a Descartes, que la duda tiene que ser auténtica. No es que nos pongamos en el modo así como el pensador de Rodin y de pronto dudemos. No, la duda de hecho es algo a lo que reaccionamos físicamente, yo diría que hasta fisiológicamente. Peirce nos decía cosas como, la duda te irrita. Para decirlo mejor, o al menos como lo decía él, déjenme leerles esta cita. Nos decía Peirce, la irritación de la duda provoca una contienda, esto es una pelea, para alcanzar el estado de creencia. Entonces es un ciclo entre duda y creencia, que cuando dudas de algo, cuando te asalta la duda, que otra manera de decirlo es cuando te encuentras con una situación sorprendente, que quizá va en contra de tus expectativas, no te esperabas eso, entonces te asalta la duda y tienes que resolver algo. Antes de continuar con otro par de citas, déjenme mostrarles, entiendo que estas cápsulas, es muy difícil tomar la filosofía en cápsulas realmente, pero vamos a tratar de hacer esto ameno con una tira de nuestro gran Quino, quien inventó Mafalda. Como vemos, Mafalda va caminando por la calle, de pronto ve agua sobre el piso y le ataca la duda. ¿Cómo es posible que el piso esté mojado? Voltea, como pueden ver ustedes, al cielo y se encuentra el sol. Entonces, por eso está ese signo de interrogación. Les pido, desgraciadamente no podemos hacer aquí nada interactivo, pero piense cada uno de ustedes cómo puede Mafalda acomodar o más bien calmar esa duda. ¿Qué creencia podría ser? ¿Cómo es posible que el suelo esté mojado cuando arriba está el sol? Entonces ahora pasamos a la siguiente lámina. No sé si a alguien se le haya ocurrido, pero Quino, quien era genial con su personaje Mafalda, nos dice, hay agua porque es el primer día de clases en un kinder. Entonces esto, bueno, es de una forma, es un ejemplo, si ustedes quieren, muy simple, pero les da una idea de cómo esto está, no solamente centrado en la acción, sino en nuestra experiencia diaria. Y esta es Mafalda, que como una persona está dudando y entonces tiene que llegar a un estado de creencia que fue a través de ver porque había agua, pero esto pasa también con los científicos. ¿Qué sucede con un científico cuando está haciendo un experimento y de pronto el resultado del experimento lo sorprende? Quizá algunas creencias, en una de esas algunas leyes supuestamente universales, tiene que cambiarlas o quizá tiene que repetir el experimento porque en general antes creemos que algo salió mal que cambiar nuestras creencias. Entonces, la creencia, y esto es algo que a mí es de lo que me gusta más de los pragmatistas y en particular de Charles Peirce, es que la creencia va más allá de si es verdadera o falsa. Es para Peirce la instauración de un hábito que determina nuestras acciones. Ese hábito puede ser mental, pero ese hábito tiene que ver con seres humanos en el mundo. Entonces es muy difícil, digo, pues puedo ser hipócrita, pero es muy difícil que yo actúe en contra de mis creencias. Entonces, en ese sentido, podemos ver, de acuerdo a cómo se comporta alguien, ¿verdad?, qué es lo que cree. Y cómo es que esta creencia perdura o no perdura. Pues como lo dije al principio, esto es un ciclo. Es un ciclo, nos dice Peirce, ya que una creencia mientras dura es un hábito fuerte y como tal fuerza al hombre a creer hasta que alguna sorpresa le rompe el hábito. Cada uno de ustedes puede pensar cuántas creencias ha tenido que desechar porque la duda los ha asaltado. Para terminar, yo simplemente quiero
mencionar el título de uno de los artículos de Peirce, que se llama La fijación de la creencia. También aquí hay un sentido fisiológico. ¿Cómo se fijan las creencias? Peirce habla de diferentes maneras, yo solo voy a nombrar dos. Una de ellas es por lo que llamaríamos hoy día el argumento de autoridad. Yo creo algo porque me lo dicen, yo creo algo porque lo estoy viendo en los medios. Pero eso eventualmente no perdura. La única manera auténtica de fijar creencias es cuando lo podemos hacer a través de una lógica de la indagación. Pero ¿cómo se hace eso? Tendrán ustedes que esperar para la siguiente cápsula. Ahora yo quisiera que, Ana Rosa, si estás de acuerdo, a mí me gustaría muchísimo, me lo puedes decir, pero yo creo que hay que compartirlo con quienes nos están viendo o quienes nos verán más bien. ¿Cuál es la vigencia? Habíamos dicho que el pragmatismo es muy vigente. ¿En qué sentido tú crees, no solo que es vigente, pero yo quisiera que extendieras un poquito más? ¿Por qué gente como los filósofos Salmerón y Villoro, tú los ves como pragmatistas? Al doctor Salmerón, en primer lugar, por su interés en la filosofía de la educación, ¿sí? O sea, ni Salmerón ni Villoro hicieron nunca filosofía del lenguaje. Sin embargo, hacían una filosofía muy bien argumentada. El libro de Villoro, por ejemplo, Creer, Saber, Conocer, es una obra magnífica, original, clarísimamente escrita, que incluso se tradujo al inglés para dar los cursos de teoría del conocimiento. Creo que en Rodopi, me parece. Pero es un libro de 1982 sumamente original y adelantado a un montón de ideas que luego, por ejemplo, 20 años después, Laudan vino a decirnos en un congreso que hicimos, sí, sobre cuando se celebraban los 20 años de la publicación de su libro Progress and Its Problems. Hicimos un congreso comentando la obra, y Laudan dijo, por ejemplo, algo que había dicho Villoro en 1982, que la verdad es una característica que debería salir de la definición de conocimiento. La definición tradicional es conocimiento como creencia verdadera y justificada, pero dice, si dejamos la verdad, como decía Villoro, si dejamos la verdad, es una definición impecable de conocimiento, pero es inaplicable. Cuando vamos a saber que en efecto lo que pensamos o lo que creemos o afirmamos del mundo es como el mundo es en sí mismo, ¿no? Que esa es la concepción fuerte de verdad. Entonces, como Villoro asumía esa noción de verdad, la dejó fuera. Los pragmatistas tampoco hablaban, por ejemplo, de Peirce, de un acercamiento a la verdad, tuviéramos recursos infinitos, pero en general ellos no hablaban tanto de verdad y falsedad, ¿no? Entonces hay muchos rasgos de la filosofía de Villoro que son como muy centrales y que vienen de los pragmatistas. Me parece que Villoro no leyó demasiado a los pragmatistas, sin embargo, todo su espíritu y todo su interés por los problemas, desde que era joven en el indigenismo, cuando ya estaba por morir en sus últimos años, volvió a su interés por los zapatistas, pero también pasó por un análisis del conocimiento, por construir una teoría del conocimiento que le sirviera como base justo para sustentar todas sus posiciones sociales y políticas, ¿sí? Ya. Entonces, me parece que la vigencia del pragmatismo se ha transminado incluso en filósofos que no se especializaron en estudiar a los pragmatistas. A diferencia de Salmerón, que era un experto especialista en los pragmatistas, en particular en Dewey, quien concebía que una epistemología, por ejemplo, una teoría del conocimiento, que no tuviera implicaciones para el proceso educativo, no valía gran cosa. Bueno, ahora yo te volteo la pregunta, Tocha. Sí. Entonces, ¿qué relevancia tiene lo que dices de Peirce sobre la indagación, digamos, para los problemas filosóficos actuales? Como, ¿qué vigencia tiene ahorita estas cuestiones que acabas de mencionar de Peirce? Muy bien, gracias por esa pregunta. Déjame ampliar mi respuesta un poco. Cuando hablamos de la vigencia en problemas filosóficos actuales,
no estamos solamente en la filosofía. Y por eso creo que es muy importante. Okay. Hay una relación muy estrecha entre la visión de lógica de la indagación de Peirce, por un lado, y por otro lado, teorías del cambio epistémico en inteligencia artificial. Y uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Los investigadores que hacen cuestiones de inteligencia artificial, muchos de ellos, de hecho, han pasado por la filosofía. Y si no, tienen que tener mucha interacción con filósofos. El problema aquí, para tratar de decirlo lo más breve posible, es este. Tenemos un cuerpo de creencias de un cierto agente, por ejemplo, Mafalda, o tenemos un cuerpo de leyes, hipótesis auxiliares, etcétera, que conforma una teoría científica, o tenemos, según la gente en computación, bases de datos. Y el problema justamente es cómo vamos a adquirir nueva información, dada nueva evidencia, etcétera, de una manera coherente. Nosotros, ni como agentes, ni como científicos, y menos los agentes artificiales, van, digamos, por el mundo viendo nuevas evidencias y echándolas a la bolsa. No, siempre hay una contrastación con el cuerpo de creencias que yo tengo y, como dije al principio, hoy día en áreas que sí son dentro de la filosofía, diríamos en epistemología formal, pero ya rozando cuestiones de computación, las ideas de Peirce se han utilizado como la base, digamos, epistémica para poder generar modelos lógicos y computacionales de adquisición del conocimiento frente a nueva información. Entonces, yo lo que diría es que los filósofos y las filósofas tenemos que estar en todos lados. Tenemos que ver con la educación, como tú lo has dicho, de una manera maravillosa a través de traer a la memoria al doctor Salmerón, pero también tenemos que estarnos dando tiros con gente que está desarrollando tecnología. Hoy día todas las cuestiones éticas en inteligencia artificial son muy importantes, pero tienen una base, en mi opinión, muchos de esos problemas éticos en realidad son o tienen una componente epistémica muy importante, como es que las computadoras, bueno, los programas más bien generan explicaciones, etc. Entonces, bueno, la idea pragmatista de la filosofía es una idea muy interesante, es una idea vigente, pero que desgraciadamente en México se hace poco. Entonces necesitamos pues más investigadores, más investigadoras y muchos más interesados en esto. No sé, Ana Rosa, si quisieras terminar con algo para acabar ya. Pues creo que en aras de la brevedad y del tiempo que nos habían asignado, ya podemos darlo por terminado. Muy bien. Bueno, seguimos. Pues esa es una discusión sin fin. Por supuesto. Muchas gracias, Ana. A ti, Atocha. Adiós a todos. Adiós. Día Mundial de la Filosofía. Para más información, visita humanidades.unam.mx.